desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, dice así la palabra del Señor, libro del profeta Jonás. Vino a mí palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Qué fácil, ¿no? A veces creemos que lo fácil es de Dios. Fíjese que no tuvo problema para apartarse de la iglesia, hermanos. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nótese que en un mismo versículo está dos veces lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula, hermanos. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos, entre paréntesis, para que la nave, el barco no pesara y no se hundiera, ¿no? Pero Jonás, ¿dónde estaba Jonás, hermanos? Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Ahí hay alguien nuevo que llegó, hermana Rosario. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Dígale al hermano que tiene a su lado: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes? Dígale al hermano: ¿qué oficio tienes? Dígale, pregúntale: ¿qué haces en la iglesia? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Dios mío, hoja de vida para Jonás. Y él le respondió: soy hebreo. Dígale al hermano: soy cristiano, y temo a Jehová. Dígaselo: y temo a Jehová. Ahora pregúntale: ¿qué haces durmiendo? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Iba a leer hasta el verso 7, pero ya me entusiasmé. Y aquellos hombres temieron sobremanera, Dios mío, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto, Dios mío? Miren, a veces los impíos hablan más que los cristianos. ¿Por qué has hecho esto, cabeza dura? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y se lo dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Dígale: ¿qué tenemos que hacer para que se aquieten las aguas? Más o menos ese es el mensaje, hermano. Ese es el mensaje. ¿Qué tenemos que hacer contigo para que el mar se nos aquiete, hermano? Miren cómo está la sabiduría, hermanos, en ellos. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y échenme a las aguas, al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido toda esta gran tempestad sobre vosotros.
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. De todas maneras lo vamos a echar al agua. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Así le he llamado el mensaje de hoy, hermanos. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Cuántos le aplauden a Dios por este mensaje, hermano? Déselo fuerte, hermanos, que es para Dios, hermano. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Cuántos en primaria vieron religión? Miren, yo todavía me acuerdo del libro de religión que teníamos. Y todavía me acuerdo, en ese tiempo no había muchas cosas a color, pero a veces tocaba usar la imaginación. Me acuerdo de ese libro, todavía me acuerdo, ya creo que ya eso no existe. Ahora menos con tanta liberalismo. Todavía me acuerdo esa imagen verde, porque era impreso en esa imagen como verde. Y todavía me acuerdo de esa imagen de la gran pez vomitando a Jonás. Hoy voy a hablar algo muy tremendo, y no voy a hablar de Nínive, bueno, sí un poco. No voy a hablar de ir a predicar, aunque un poco. Hoy voy a hablar de un tema muy importante, y es un tema con que Dios está lidiando todo el tiempo con nosotros, y se llama la obediencia. Dígale al hermano: hay que obedecer a Dios. Obediencia. Pasaje muy bonito, ¿verdad? Hoy voy a hablar de la obediencia. Yo sé que Dios le va a hablar a la iglesia. A los que vinieron fueron obedientes. Los que no vinieron, algunos tendrán una excusa muy de peso, pero me temo, hermanos, me temo que muchos no vinieron por desobedientes. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Miren, a veces no podemos cumplir con algo tan simple, con algo tan sencillo como es congregarse, hermanos. ¿Cierto? Y a veces tenemos la excusa: bueno, pero yo estoy bien con Dios, Dios está en todas partes. Pero el Dios de mi Biblia y el de la suya dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y un día como hoy, hermanos, donde ahorita la gente se está preparando para irse a rumbear, a parrandear, para seguir tragos. Ahorita, si usted quiere, no duerme y se asoma ahí al estanco donde usted vive, y verá ver la cantidad de jóvenes perdiéndose en el sexo, en la droga y en el alcohol, hermanos. El tema de la obediencia es un tema de nunca acabar. Usted se encuentra el tema de la obediencia en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, hasta hoy, nuestros días. Uno no nace con el chip de la obediencia. Realmente la tendencia del hombre es a desobedecer. Miren, a veces uno brega con los niños que hagan caso, que se sienten, y es algo como que está en el corazón del hombre, la desobediencia. Y es algo con que Dios siempre está peleando con uno para que uno se vuelva obediente. No es un tema fácil. Aún nuestro Señor Jesucristo dijo, Hebreos habla de Jesucristo, dice que Él aprendió obediencia. ¿Cómo es posible que el verbo hecho carne aprenda obediencia? ¿Y cómo es posible que el eterno se hace mortal de una manera aprendiendo obediencia? ¿Y cómo es posible que los mortales más mortales que el Hijo del Hombre no aprendan obediencia, hermanos? Dígale al hermano: hay que obedecer, hermanos. El hombre, la obediencia. Esta definición, hermano, le doy la gloria a Dios que me salió espontáneamente. Y dice aquí que la desobediencia no es más que la independencia del hombre a la dependencia de Dios. Lo dije muy rápido, se lo diré de nuevo. La desobediencia es la independencia del hombre
a la dependencia de Dios. Creo que es una buena definición de lo que es obediencia, porque a fin de cuentas Dios quiere que tú dependas de Él. El hombre es orgulloso. Ese relato de Adán y Eva en Génesis, cuando Dios le habla amorosamente, le pone reglas, le pone límites, y viene olímpicamente, desobedecen. Ahí comenzó todo. Por la desobediencia de ellos es que nosotros morimos. Por la desobediencia de Adán y Eva, nosotros nos enfermamos, nos envejecemos, tenemos aflicciones, tenemos dolor, luto, llanto por la desobediencia. Con todo, un solo hombre, bueno, una pareja, digámoslo así, un solo hombre desobedeció, pero por la obediencia de un solo hombre, ahora tenemos vida eterna, hermanos. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto? La desobediencia que usted ve aquí en el libro de Jonás es un cuadro de nuestra propia desobediencia. Levanten la mano aquí cuántos hemos sido desobedientes a Dios, hermano. De todas maneras, todos los días, todos los meses, todos los años desobedecemos a Dios. Y así como está aquí facilito y sencillo en el cuadro de el profeta Jonás, sencillamente Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, y Jonás desobedece. En otras palabras, Dios le hace un llamado a Jonás y Jonás desobedece. En otras palabras, podemos decir que la desobediencia es un llamado a huir del llamado de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Dios te ha hecho un llamado a ti, hermanos. Cualquiera que sea, Dios te ha hecho un llamado. ¿Lo estás obedeciendo? ¿Le estás haciendo, hermanos? Fíjense que un día como hoy me aterra. Un día como hoy, que más la iglesia debiera congregarse, más todavía está en sus casas. La mayoría que hace. A ellos, los que se quedaron por pura pereza, Dios les ha dicho: ve a Nínive. ¿Y eso cómo se llama? Desobediencia. Miren, hermanos, yo creo que somos salvos en Cristo Jesús, pero el apóstol Pedro habla de que si el justo con dificultad se salva, hermanos, sinceramente nos salvamos por la misericordia de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío, para el pecador? Miren, nosotros, hermano, vea, esto es por Jesucristo, hermanos. Somos salvos por Jesucristo, por nadie más. Ya usted puede ponerse a pensar la dimensión de cuánto ha sido la obra de Jesús a favor de nosotros. Miren, ¿qué tal que esto fuera por obras? A la primera obra ya estuviéramos desaparecidos, evaporados por la desobediencia. Gracias a Dios nos ama tanto, hermanos, que siempre nos está corrigiendo. ¿Sabes por qué Dios nos corrige? Porque nos amas, porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sentido la corrección de Dios este año? Es porque Dios nos ama. Si Dios no nos disciplinara, nosotros fuéramos bastardos. Dice, o sea, no fuéramos ilegítimos. Me gusta ese amén. Entonces, gracias a Dios por la disciplina, nos ama. A veces uno está peleando, ¿verdad? Y son esos momentos donde nos preguntamos, bueno, Señor, y son esas expresiones que dice el dicho popular: Dios aprieta pero no ahorca. Amén. O sea, a veces vemos que Dios nos aprieta y no vemos respiro, pero Dios nos está corrigiendo. De alguna manera nos está corrigiendo. Nos está llamando la atención para que hagamos su voluntad, para despertarnos, hermanos. De alguna manera Dios nos llama la atención. Y no mire que toda llamada de atención de Dios es un castigo de Dios. No lo mire así. Porque a veces esa palabra castigo es como me la desquité. Y Dios castiga, pero no como a veces la entendemos nosotros.
Dios castiga en el sentido de corregir, no en el sentido de me la desquité. Dios mío, ¿qué tal que Dios fuera así, hermanos? ¿Ah? Dios se la pasaría todo el tiempo desquitándosela de nosotros, hermanos. Y más que ese sentir de corrección y de levantar, fuera en nosotros un sentir de angustia y de que Dios quite su mano sobre nosotros, hermanos. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje? El pasaje que usted acaba de escuchar, yo creo que en vez de Jonás debiera decir el nombre de cada uno de nosotros, porque a veces no atendemos el llamado de Dios. Y Dios a cada uno de los que están aquí nos ha hecho un llamado. A unos al ministerio de los 5 ministerios que todavía están vigentes, a otros no tan al ministerio, sino algún llamado que Dios le hace a servir en el cuerpo de Cristo. De cualquier manera, en la adoración, en hacer el aseo, en las clases de discipulado, aún prepararse en el discipulado para posterior servir. De alguna manera Dios nos hace un llamado y no es fácil obedecer. No crea que le fue fácil obedecer a Abraham, un señor de 75 años, a salir de su tierra para venirse a explorar a una tierra que no conocía. No crea que le fue fácil obedecer a Moisés, hermanos. Aunque sabía que era hebreo, se educó con los buenos modales en el palacio del faraón. No crea que le fue fácil a José obedecer. No crea que le fue fácil a Noé obedecer. Usted sabe, hermanos, hacer un barco. Nadie había hecho un barco, porque menos de esa capacidad. Hermanos, a veces la obediencia a Dios puede rayar en la ridiculez, hermanos. Yo no escuché nada, hermano. Algún día quizás Dios te diga y te mande a un familiar y tú le digas a ese familiar ateo, incrédulo: Dios me dijo que viniera acá y te dijera esto. Pero hay que obedecer, hermanos. No crea que le fue fácil obedecer a María, hermanos. Miren, María casi muere. María, la madre de Jesús, la que hoy celebran, mal celebrado. Y amo a María como amo la vida de Moisés, la vida de Pedro. El ejemplo, ¿verdad? Estoy hablando del ejemplo. No le pedimos a María aquí en este lugar. Pero a María casi se muere, apedreada, porque el hecho de que estuviera comprometida con José y ella hubiera caído hipotéticamente en adulterio, eso le daba para ser apedreada. Usted sabe eso, hermana, hermano. Una mujer que no conoce varón y queda embarazada, a ver, explíqueme eso. ¿Ah? Que le diga: estoy embarazada, pero por supuesto no es de ti, porque no nos hemos casado. Dígame eso, hermano. La obediencia no es fácil. Creo, hermanos, que lo que hizo María fue tremendo, pero José, su esposo, a mi parecer, hermanos, ha debido tener los pantalones bien puestos para aceptar a María. Y estoy hablando de vencer ese prejuicio. Casarse hoy con alguien embarazada y que es de otro hombre, bueno, cierto, ya se han roto, pero en ese tiempo romper los prejuicios, hermanos, sobre todo que Jesús ya tenía más de 30 años y todavía le estaban diciendo hijo de fornicación, no era fácil. Ahí está en la Biblia. Así que obedecer no es fácil. Todos estos hombres en la Biblia, solamente menciono algunos, ellos glorificaron a Dios con la obediencia. Dígale al hermano: a Dios se glorifica con la obediencia. Esto no se trata de sacrificios como Samuel. Dios le dijo a Samuel a Saúl, a través del profeta Samuel, le dice, la obediencia me mata. La obediencia me enternece. Hermanos, los que están llegando al evangelio, los que están haciendo el discipulado, cualquier discipulado, los que están avanzados, los que ya lo terminaron, la vida cristiana se resume en una sola palabra y se llama obediencia. Usted puede venir a la iglesia en desobediencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Usted puede ayunar en desobediencia. Usted se puede bautizar en desobediencia. Pero hermanos, por eso es que Dios choca con la religión. Porque a veces la religión nos enseña parámetros, preceptos. Haz esto o haz aquello. Y realmente Dios quiere que se le obedezca. Miren, insisto en esto. Un ejemplo sencillo, y es con el tema del diezmo. Usted se contestará, hermanos, pero ¿cuántos aquí diezman y traen el diezmo y por dentro? Eso no lo acepta el Señor, hermano. Aún más allá, hermanos, creo, hermanos, que uno como cristiano, uno no debe estar pensando en el 10%, hermano. Ojalá venciéramos esa barrera, hermanos. El 10% es el mínimo, hermano. Se lo quiero recordar. Entonces, hermanos, yo creo que el tema de la obediencia, hermanos, es un tema de nunca acabar. Miren, revisémonos cuántas veces hemos desobedecido a Dios, al llamado que Dios nos está haciendo. ¿Ustedes creen que cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, ¿sabe qué era Nínive? Era la ciudad más grande del imperio asirio. Los ninivitas eran crueles. Cuando le daba la gana, se acordaban e invadían a Israel. Le hacían la vida imposible a Israel. Ahora ya usted puede estar pensando, imaginándose qué habrá sentido Jonás de no hacer lo que Dios le estaba diciendo, porque a Jonás no le parecía, hermanos. Oiga, supuestamente humanamente era lógico. Oiga, ¿cómo uno le va a predicar a la gente que nos está dando por la cabeza, hermano? A la gente que nos invade. Los ninivitas eran crueles. Y Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. Algún Nínive Dios te está mandando a que vayas, a que hagas en la iglesia. El Nínive representa aquello que no cuadra a nuestros ojos, hermanos. ¿Y sabe para dónde se fue Jonás? Para Tarsis. Si usted se busca un mapa, acá está la tierra, ¿verdad? Israel. Nínive inclusive quedaba más allá de aquel lado del río Éufrates. ¿Y sabe dónde queda o dónde es hoy Tarsis? España. Wow. Tenía que atravesar de polo a polo el Mediterráneo. Y allí ya estoy viendo de dónde salen los cristianos espectadores, hermanos. Porque en España nacieron las corridas de toros. Eso. Donde los cristianos dicen, ¡ole! Oiga, esto no es ninguna revelación grandiosa, pero yo veo que de ahí salen muchos cristianos espectadores. En otras palabras, Jonás quería pasar de ser actor a ser espectador. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Dígale al hermano, no seas espectador. Dile, conviértete en un actor, Dios mío. ¿Dónde están los que están en Tarsis hoy? ¿Dónde están? Están quedándose en sus casas, hermanos. Miren, a veces uno dice, voy a orar en la casa y uno se enreda. Yo creo que usted es testigo de aquellas veces que usted no puede orar y llega a la iglesia y usted empieza a orar. Y yo no estoy hablando de que usted ahora reemplace la oración suya por la oración de la iglesia. Pero hermanos, aún hay momentos, hermanos, en que uno ora en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso, hermanos, el rey David era un amante de la casa de Dios. Un día en tus atrios prefiero estar a estar 1000 por fuera de ellos. ¿Y por qué a veces desobedecemos en cosas tan triviales como un congregarse, hermanos? Dígame. Porque nos preferimos ir a Tarsis. Nínive representa lo incómodo. Por eso que no sea excusa de usted no congregarse por el dinero.
Este ejemplo siempre lo pongo en la iglesia. Si usted el domingo no viene porque no tiene plata, usted el lunes va a trabajar, así sea que no tenga plata. Díganme quién no va a trabajar, a ver, porque no tenga plata. Usted la consigue. Entonces hay esfuerzo por las cosas seculares, pero no por las cosas de Dios. Y aquí es donde muchas veces la puerca tuerce el rabo. Porque creo que nos estamos levantando, hermanos, como una iglesia egoísta. La iglesia en general es egoísta. ¿Por qué va gente a la iglesia hoy en día? Para que Dios le conceda sus caprichos. Muchas veces. Y no porque amamos a Dios. O sea, estamos cambiando el interés de Dios por nuestro interés. Y esto no se trata de mi reino personal. Esto se trata de el interés de Dios y el reino de Dios. Yo no escuché nada, hermano. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Esto se trata del reino de Dios, hermanos. ¿Qué tal haciendo lo que nos da la gana en el reino de Dios? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dígame. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Para que no vaya muy lejos, es este año. Miren, es que no es agradable Tarsis, hermanos. No es agradable Tarsis. Miren, si Jonás no fue a Tarsis porque Tarsis seguramente era peligroso. Nínive, gloria a Dios. Nínive era peligroso. Y yo mejor me quedo acomodado en mi casa porque de pronto me roban al ir a la iglesia. ¿Y qué pasa si lo hacen? Si Dios lo permite. Miren, hermanos, creo, hermanos, que nos hace falta mucho. Usted sabe la historia completa, no voy a leer el capítulo 3 ni el 4, pero usted sabe la historia completa. A causa de la predicación de Jonás se salvó Nínive. En el libro del profeta Nahum, Nínive es destruida. Usted lo puede leer después. El punto es, mis amados hermanos, que quizás Nínive sea Colombia, que quizás Nínive sea nuestra ciudad, quizás Nínive sea nuestro país, este barrio. No es quizás, Nínive es Colombia, hermanos. Y le quiero decir algo, hermanos, de pronto se desinfle. No crea que vamos a ver a Colombia cambiada con una iglesia acomodada, con una iglesia espectadora. Olvídate. Olvídate que vamos a ver una iglesia una ciudad transformada con una iglesia que después del discipulado se va a su casa a dormir. En vez de estar orando las pocas veces que tenemos vigilias o mini vigilias. Olvídate que vamos a jalar un avivamiento solamente con decir la palabra avivamiento. Realmente sería para usted un avivamiento. El que la cogió, la cogió. Estás en un avivamiento si estás en esa posición. Si no oras, si no quieres hacer la voluntad de Dios. Jonás, al igual que nosotros, hay un precio grande que se paga por la desobediencia. Dígale al hermano que tiene a su lado, la desobediencia tiene un precio. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Amén. Miren las consecuencias de la desobediencia. Número 1, la desobediencia es huir de la presencia de Dios. Si no lo sabía yo, ¿o no? Dígame. ¿Tú crees que estar en la presencia de Dios es estar de rodillas? ¿Ah? Tú estás en la presencia de Dios 24 horas al día. Cuando sales a la calle y quitas la mirada de esa minifalda, estás en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? La desobediencia a Dios tiene un precio. El primer precio de la desobediencia de Dios es que Dios permite turbulencias en nuestras vidas, hermanos. Porque aquí lo dice, a partir de que Jonás coge de manera fácil, y dígale, hermano, no siempre lo fácil es de Dios, hermanos. No siempre lo fácil es de Dios.
cogió sin problema, llegó a Jope, y en Jope había una barca, y cogió el barco, pagó un tiquete y se fue. Oiga, Jonás no tuvo oposición para irse de la presencia de Dios. Oiga, a veces es bueno la oposición espiritual. A veces es bueno las cosas adversas, porque ahí Dios se está glorificando, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso a Dios por esto, hermanos. Diga, la oposición es buena. La oposición puede ser de Dios, pero también puede ser del diablo, hermano. Depende. Puertas abiertas pueden ser de Dios, pero también del diablo, como en este caso de Jonás. Jonás no tuvo ningún inconveniente de irse de la presencia de Dios, hermanos. Tarsis, si usted se busca Tarsis, queda en el lado opuesto donde estaba Jonás, en España, hermanos. Atravesó todo el Mediterráneo. La primera consecuencia, hermanos, de apartarse de los caminos de Dios, dice el versículo 4, sígame en Jonás, hermanos. Primera consecuencia de apartarse de los caminos de Dios, de la presencia de Dios, se llama una gran tempestad. Diga conmigo, una gran tempestad. Acá dice el versículo 4 que Dios hizo levantar, hermanos, del viento una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, hermanos. Aleluya. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? Primera consecuencia de la desobediencia, hermano. A veces se levantan tempestades. Pero también quiero decirte, y esto no es el caso, que a veces por obedecer se levantan tempestades. Pero no es el caso. Estoy enfocándome en esta noche, es de las consecuencias directas de la desobediencia. Número 1, tempestad. Acá dice la Biblia que Jonás cogió la barca y empezó a levantarse una gran tempestad, problemas, adversidad, hermanos. Y aquí viene algo que me llama mucho la atención. Enseguida aparecen unos marineros, hermanos. Pero vamos a hablar de que estos marineros sean cristianos, hermanos. Porque miren, hermanos, vamos a aplicarlo así, hermanos. Por supuesto, estos eran paganos, pero vamos a aplicarlo hoy a que sean estos marineros cristianos. Quiero decirte lo siguiente. Estamos en una misma barca que se llama iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y lo que uno haga repercute en otros, hermanos. Yo no escuché nada. No piense ahora que el pecado del pastor, la iglesia va a quedar inmune, hermanos. No piense usted que el pecado de un hermano, la iglesia va a quedar inmune, hermanos. Hay una responsabilidad personal, ¿verdad? Cuando Dios corrige el pecado. Pero, hermanos, las cosas de la desobediencia muchas veces en uno repercuten en toda la iglesia. Y también podemos aplicar a esto en lo personal. Me llama la atención que estos marineros no dicen dónde estaban, pero estoy seguro que no estaban en el interior de la nave. Oiga, Jonás, acá dice la Biblia en el versículo 5 al final, léalo usted, que él estaba al interior de la nave. Los que nunca han tenido, y estoy seguro que él estaba en lo más profundo de la nave. Los que no saben esto, cuando se navega, se siente menos el oleaje allá abajo que allá arriba. Con razón, Jonás se pudo dormir porque no sentía el oleaje. Primero, porque estaba dormido, y segundo, porque estaba allá abajo. Entonces los marineros estaban preocupados, dice la Biblia, preocupados por el estado de la barca. ¿Cuántos están preocupados por el estado de la barca? Aleluya. Algunos toman la decisión más fácil, huir. ¿Cuántos se han sentido así este año, hermano? ¿Ah? No es el único, hermano. Se lo aseguro. Gloria a Dios. La decisión más fácil a veces es huir. Y miren las consecuencias de huir, hermanos. Cuánta gente a veces no sale en orden de la iglesia, sino que huye de la iglesia, y los problemas son más terribles. Es mejor el orden de Dios, hermanos. A veces es fácil, hermanos, tirar la toalla. Pero yo prefiero quedarme, hermanos.
Miren, la gente que ha salido de la iglesia sale para una iglesia, pero uno, ¿qué hace? Se queda en la iglesia a solucionar los chicharrones de la iglesia. Esa es la actitud correcta, hermanos. Dígale al hermano, no huyas. Aleluya. Habrán casos de casos, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, uno ve gente que solamente quiere huir de los problemas, no quiere enfrentar los problemas. Miren, es tan fácil esto que a veces la gente se va de la iglesia por la hipocresía, por la lengua larga. Y yo les hago esta pregunta: ¿no hay hipocresía muchas veces en nuestros trabajos y nos quedamos? ¿No hay lengua larga en los trabajos y nos quedamos? ¿No está el jefe acosador y nos quedamos? Yo no escuché nada. Pero no, la iglesia es lo menos. Le damos una patada y la iglesia no sirve para nada. Esa es la actitud de muchos cobardes. Y perdonen, por supuesto, no son ustedes, hermano. Pero hermano, no veo otra. En la universidad hay hipocresía. Y terminamos la carrera en la universidad. Yo no escuché nada. ¿Por qué no huimos de la universidad entonces? ¿Por qué no huimos del trabajo entonces? ¿Y por qué si queremos tirar la toalla cuando Dios demanda obediencia? ¿Cuántos dicen amén o ay, 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 hermano? Esto se trata de obediencia. La desobediencia tiene un precio. A veces paga el plato uno mismo directamente, pero también a veces involucramos a los demás. O me viene a decir usted que un padre irresponsable que no mida el tema del dinero y se la pase bebiendo y mujeriando, los hijos no van a pagar las consecuencias. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? La desobediencia de Adán, mire hasta dónde nos ha llegado la desobediencia de Adán. Es decir, hermano, vea, estamos en un mundo donde el que quema basura por allá va a afectar el medio ambiente. ¿No cree usted que una bomba nuclear a usted por acá en estas latitudes lo va a dejar librecito? No, mi hermano, todos somos responsables. Aún los ambientalistas dicen que el mundo es una aldea, y es así. Espiritualmente también, el mundo es una aldea, la iglesia es una aldea donde todos somos afectados por a veces la desidia de unos. Y viene este Jonás y se le ocurre la grandiosa idea de montarse en un barco y quedarse dormido. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la persona tiende a desobedecer? Porque le gusta el sueño espiritual. Miren, usted va a decir que usted está despierto espiritualmente porque viene a la iglesia. Usted va a decir que usted está despierto espiritualmente porque ora, y no necesariamente. Le quiero recordar que aún hasta los sonámbulos caminan y los sonámbulos hablan solo. Yo no escuché nada, hermano. Yo no escuché nada, hermano. Y están dormidos, literalmente están dormidos. Y usted le pregunta algo y no sabe. Si su esposo es sonámbulo, pídale la clave de la tarjeta de débito. Es un chiste, después le explico. Vamos a aplaudirle al Señor, hermano. Interróguelo. ¿Tiene otra mujer? ¿Por qué llegas tarde? Hay un precio, hermanos, que se paga por la desobediencia. Turbulencias, como le vino a Jonás, hermanos. Ellos allá estaban allá arriba en cubierta solucionando los problemas y Jonás dormido. Ahora uno entiende muchas cosas, hermano. No, hermano, hay un trabajo en equipo, hermanos. Esto se trata de una sola barca, mis amados hermanos. Entonces podemos entender más, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Por eso es que tanto desgaste con el tema de la colaboración de la gente, hermanos. Del aseo. Rogarle a la gente porque están pendientes más de sus intereses. Yo voy a ver quién le toque el aseo el 24. Aquí vendré, yo vengo. No hay problema, yo voy a venir igual. Pero, hermanos, el 24 y el 31 se verán quienes tienen a Dios de prioridad. La casa la adornarán y la asearán, y la casa de Dios. Les recuerdo que el 25 hay servicio normal a las 9 de la mañana.
Usted verá a ver si se va para Tarsis, dormido. Usted verá. El 31, el 1 de enero normal, hermanos. El cielo no para, ¿oyó? Mucha gente cree que Dios hace pausa en esas fiestas. Miren, hoy muchos comienzan el camino de la droga, el camino del alcohol, de la prostitución. Un día como hoy. Así que dígale al hermano, despierta, dormilón. ¿Qué despertar, hermanos? Entonces, número 2, consecuencias de la desobediencia es dormirse espiritualmente, hermanos. Miren, hermanos, la tragedia de antier, la niñita esa que secuestran, la violan en el carro, la violan en la casa y la mata. ¿Ah? ¿Ustedes creen que el país saldrá de esto con una iglesia dormilona? Dígame. Con una iglesia que está mirando en su propio interés. Señor, bendíceme, dame mi suegra, dame mi marido. Y no se preocupa por los intereses de Dios. Dios le mandó a Jonás a predicar. Y no. Jonás se va a decir ole en España. ¿Qué más se hace en Tarsis? Si no es a torear, a ser espectador. No, mi hermano. Hay una, hermano, vea, a Dios no se le escapa nada. Así como Jonás podía morir, también podía morir los marineros, los otros hermanos. Pero Dios salva al cuerpo de Cristo, hermanos. Acá dice mi Biblia que vino el patrón de la nave, hermanos. ¿Usted sabe quién es el patrón de esta nave, hermanos? Dígale, Jesucristo es tu patrón. Él viene a despertarte. Yo no escuché nada, hermano. Jesucristo viene a despertarte. Dice el versículo 6. Estamos en el libro del profeta Jonás. Dice que el patrón de la nave se le acercó y le dice, ¿qué tenía él, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. O sea que los problemas, hermanos, no hay que soltarlos. Y hay que estar clamando y hay que estar orando, hermanos. Es la única manera, hermanos. Mírense que este hombre no conocía al Dios de Jonás. Y pareciera que este hombre, aún Jonás dormido, veía algo diferente en este hombre dormido, porque miraba al Dios de Jonás. Acá dice la Biblia, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Estos marineros en su paganismo echaron suertes. No sé, quizás un dado, quizás caricello. Yo no sé tantas cosas que como la gente se echa la suerte, cosas que usted no debe hacer, hermano. No se preste para ahora, hermanos, para la suerte, para comprar incienso, donde mucha gente compra incienso para que las energías se vayan. Así no se echan demonios, hermanos. No se preste para eso, hermanos. Y echaron de alguna manera suerte para saber quién era. Y dice que supieron de alguna manera que el culpable de todo era Jonás. Usted dirá, el culpable de todo es el pastor. No, ni ninguna persona aquí. A veces son cosas que están en nuestro corazón y es lo que vamos a echar ahora afuera para que se calmen las aguas y el mar se aquiete de su furor. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermano? Miren, le hacen preguntas a Jonás: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres tú? Soy cristiano, bautizado, ora en lenguas. Le hace su hoja de vida a Jonás y le dice: soy hebreo y temo a Jehová. ¿Ustedes creen que él temía a Jehová? Una persona que teme a Jehová no se va lejos. Yo no escuché nada, hermano. Una persona que teme a Jehová hace la voluntad de Dios. Así que no era tan cierto lo de Jonás. Seguro, ¿verdad? Que tuvo un momento de debilidad como cualquiera. Pero estoy hablando que una persona que verdaderamente teme a Dios hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ellos dicen aquí que el versículo 10 dice que temieron sobremanera y le dijeron: por tu culpa ha pasado esto, hermanos. Y no se trata ahora de echarle la culpa a alguien,
Pero sí quiero decirte, hermano, que hoy nos evaluemos en esta noche. Miremos solamente Colombia, a ver, ¿cuántos oran por Colombia? ¿Cuántos han sido constantes todo el año, desde enero acá, hermanos, orando por Colombia? Usted es responsable de lo que le pasa a Colombia, hermanos. No se asombre de las noticias si usted no ora. Más bien usted debería ser ese hombre de las noticias. ¿Cuántos oran por la iglesia, por el pastor? ¿Cuántos oran por la iglesia, por el pastor, por los pastores, por mi esposa? Usted es responsable, así que guarde silencio. Oiga, qué chévere echarle la culpa a otro, ¿verdad? Cuando hay gente que no pone el hombro. Eso uno se ha dado cuenta, hermano, y quiero ser en esto muy claro, hermanos. Gente que ahora no está aquí, que nunca puso el hombro, hermano. Criticando a los hermanos hipócritas, según otros. No es porque yo le diga eso de ustedes. Lo que usted tiene defecto, igual que yo los tengo. Pero, hermanos, qué tremendo. No sé si oiga este mensaje, pero ahí va a quedar esto. Por sus frutos los conoceréis. Dios nos ama y Dios nos sigue apoyando con su Espíritu Santo, hermano. Vamos a aplaudirle al Señor, hermano. Y aquí viene alguien que hace una pregunta, hermano. Siempre hay alguien que está buscando el conejillo de Indias, hermano. Y le dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete, hermano? ¿Cuántos estamos pasando por turbulencia? Repito, ¿cuántos están pasando por turbulencias aquí, hermano? Usted no sé, hoy no le dice a Dios, Señor, ¿qué hago para que las cosas se calmen? No es que vas a echar a tu marido de la casa. No. No es que vas a echarle a tu mujer de la casa. La solución fue Jonás, echarlo al mar. Usted quizá pueda decir, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué Jonás, un hombre, echarlo al mar? Miren, les digo algo. Jonás, los que no saben, significa paloma. Y yo veo aquí algo espiritual. La paloma es mansa. La paloma es tierna. Y lo que hay que echar al mar de nuestra vida es la falta de mansedumbre y la falta de ternura. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermano? Así se van a calmar las aguas, hermanos. En otras palabras, lo que hay que echar al mar es la falta de hacer la voluntad de Dios. La falta de oír la voz de Dios, eso hay que echarlo al mar. El mar representa lo agitado, ¿verdad? Usted va al mar y usted siempre está con olas, el mar agitado. El mar representa esa vida convulsionada, hermanos. Eso hay que echarlo al mar para que se calmen las aguas. Hermano, y eso es todo. No, espérate. Ahora viene lo bueno, hermanos. Ellos creyeron que la solución era una persona, pero no. Por supuesto que el mar se calmó, pero estoy hablando de lo que esto significa. Acá dice la Biblia que el mar se iba embraveciendo. Al final del versículo 13 se iba embraveciendo más. Y mira el versículo 14, la oración que hacen estos impíos: Señor, darnos permiso de matar a Jonás, pero no nos tengas en cuenta este asesinato. Palabras más, palabras menos de lo que dice el verso 14. Dice que entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Qué tremendo, ¿eh? Lo que les decía ahorita, la responsabilidad personal que todos tenemos. El padre que se va de su casa, los hijos sufren. El hombre que se gasta todo el dinero en alcohol, viene hambre por la irresponsabilidad. Acá dice, versículo 15, que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero aquí viene algo interesante. A veces creemos que la fiebre está en las sábanas,
Y dígale al hermano, la fiebre no está en la sábana. La fiebre está en el cuerpo, hermanos. Y ahora viene algo que hace Dios, y es a donde quiero llevar el mensaje, hermanos. Fíjense que podemos hacer malabares, echarle la culpa a otro, pero hay algo que Dios quiere hacer más grande y se llama el trato de Dios. Dígale al hermano, Dios te está tratando en lo que estás pasando. Dígale, Dios te está tratando, dígaselo de nuevo, Dios te está tratando. Que no solamente, hermanos, Jonás lo echan al mar, sino que dice la Biblia que Dios tenía preparado un pez. Tantas cosas que se dicen de este pez, ¿verdad? Algunos dicen que era una gran ballena, pero bueno, un hombre no cabe ahí a no ser que se muera. Pero no importa, Dios lo creó específicamente para Jonás. Miren, ¿sabe lo que significa este pez, hermanos? Muerte. O sea, Dios quiere que muramos al yo, al ego. Cuando una persona muere al yo y al ego, Dios se alegra. Porque esta figura de Jonás, que duró 3 días y 3 noches en el vientre de gran pez, representa la muerte de Jesús, 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. O sea, hay que morir para vivir. Dígale al hermano, hay que morir para vivir. ¿Qué es lo que no nos gusta? Miren, el lema de este año es: algo va a resucitar, hermanos. Hermanos, y algo está resucitando, hermanos. Pero es necesario morir al ego, al yo, a nuestras razones, a nuestros pensamientos, a nuestros argumentos, a nuestras opiniones, a ponernos por encima inclusive de Dios, aunque a veces eso no lo notemos. ¿Por qué desobedecemos? Dígame, ¿por qué desobedecemos? Porque queremos estar por encima de Dios. No invente, hermanos. ¿Por qué desobedeció Adán y Eva? Porque se dejaron endulzar el oído de la serpiente antigua y le dijo, no es cierto que van a morir, serás como Dios. ¿Por qué desobedecemos, hermano? Porque no hay la conciencia de que en el fondo queremos ser como Dios y mejores que Dios. ¿Ah? ¿Por qué Dios manda preservar la vida? ¿Y por qué el hombre insiste en matar al inocente en la barriga de la mamá? Porque quiere ser mejor que Dios. Dios ha dicho, cásense un hombre y una mujer, pero el hombre se ha ideado que 2 hombres se pueden casar y nunca tendrán hijos. 2 mujeres se pueden casar, nunca procrearán 2 mujeres. Simplemente prestan el vientre y usted sabe la mezcolanza que hace. Hermano, hay una lógica natural. Eso viola las leyes de la naturaleza. Y con tantas cosas que Dios está tratando en uno, hermanos, es necesario, hermanos, que estemos 3 días en el vientre del gran pez. Porque en 3 días saldrás de allí vivo. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. Miren, hermanos, vea, no hay otra manera. Hay clases teóricas que se enseñan en el discipulado, pero hermanos, como cualquier carrera, hay que ir a la práctica. Y de eso nadie se escapa. Es decir, que podemos decir que Dios quiere pasarte por una universidad, hermanos. Y esa universidad se llama la Universidad de la Ballena. ¿A cuánto les gusta esa universidad? Oiga, es increíble cómo se gradúan los que se gradúan. Dígame, descríbamelo. ¿Ah? Dígame, ¿cuál es el vestido de los que se gradúan? Alquilan una toga, alquilan un birrete y le entregan un diploma diciéndole, la universidad él se está certificado de que hizo todos los semestres en la universidad. ¿Sabe cuál era el vestido de Jonás? Algas.
quizás un pedazo de brazo de pulpo que le colgaba por la cabeza, de birrete, podredumbre, caracolejo, vómito de una ballena. A veces no aprendemos si no es de esa manera. ¿Qué hacía Jonás allá adentro, hermanos? Oiga, yo creo que esto es verdad. 3 días y tres noches allí dentro de una ballena. Dios lo permite, hermanos. Miren, con todo, hermanos, que cuántas veces hemos sido desobedientes este año. Miren, y al final, Dios quiere meternos dentro de una ballena. Una ballena. Es la única manera que estemos ahí a solas con Dios. 3 días, 3 noches. Para ahí sí clamar a Dios. Porque fíjate qué raro que estando vivo Jonás, que estando en buenas condiciones en una barca, no oró, sino que se durmió. A veces las ballenas son para clamarle a Dios, ni siquiera orar, sino clamar a Dios. Clamar es un grito desesperado. Dios mío, ayúdame, sálvame, para que nunca más vuelvas a desobedecer a Dios, hermanos. Mira lo que la oración, versículo 17. Hay que morir para vivir. No se desespere, hermano. Órele a Dios. Dios le va a dar respuesta de su hija. No importa si sea lo que dicen los médicos o no. No importa. Su hija está en las manos de Dios. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Con el diploma saliendo Jonás. ¿Sabes a dónde fue a parar a Jonás? Donde cogió el barco. No lo dice, pero seguramente, hermano. Jonás fue a parar vomitado de la ballena, seguramente cerca de Jope. Y salió con las mechas así, preguntando y diciendo, este lugar lo vi una vez. Dios quiere llevarte al principio, hermano, muchas veces. Mira la oración que hace Jonás. Solamente, hermano, fíjese que oró Jonás. No oró en la barca, oró en el vientre del gran pez. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué a Jehová en mi angustia. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dios mío, Dios oye las oraciones, hermano. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó los cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Cuántos le dicen eso a Dios, hermano? Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Dígale al hermano, acuérdate de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Dios al pez, hermanos. Dice la Biblia, y mandó Jehová al pez y vomitó la misma muerte, hermanos. Nos tiene que vomitar cuando uno se vuelva a Dios en obediencia. La desobediencia hace que las tinieblas nos retengan, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dígale al hermano, mejor es obedecer que desobedecer. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El mensaje de hoy le he puesto por título, y el mar se aquietó de su furor. La única manera que el mar se aquiete de su furor es obedeciendo a Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor por esto, hermano? Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar y pasemos adelante los que están pasando por alguna necesidad grande.